Hola mentes, ¿qué tal? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre mi libro Reprograma tu salud. Hoy tenemos un tema espectacular, súper necesario y es el tema de la muerte. Habíamos hablado de él en otros vídeos de ansiedad, pero con otra perspectiva diferente. Hoy voy a dar un enfoque distinto al que di la anterior vez, complementario. Y lo más importante es que hoy en este vídeo voy a hacer algo especial al final. No solamente voy a leer lo que pone en el libro, sino que he preparado un material un poquito especial, porque la verdad es que este tema es tan importante y estos últimos meses he vivido muertes repentinas de gente joven, a veces en situaciones muy dolorosas, que todavía me han hecho más meterme de lleno en este tema. De estos meses, ante estos sucesos, todavía me he embargado más y me he llenado de todos los libros, toda la sabiduría que hay, toda la ciencia acerca de este tema. He leído todo lo que he podido, así que voy a dar alguna cosita nueva en este vídeo, sobre todo al final. ¿Por qué? Porque lo que os digo, no me han dejado nada indiferente. Llevo a estas personas en mi corazón y pienso mucho en esas familias, que cómo lo estarán pasando, lo que es pasar un duelo de esas características, cualquier duelo o muerte, pero hay muertes, pues como sabemos, que pueden ser pues mucho más dolorosas por las características que tienen. Y hay una parte que este vídeo, no sé si puede dar algo de luz a esas personas, pero también va dedicado a esas personas que están pasando malos momentos muy duros, que no entienden nada, que no saben por qué ocurren estas cosas, que aunque nada va a quitar ese dolor que sienten, por supuesto que no lo van a quitar, pero quizá puedan empezar otro camino donde podamos ver más allá de lo que nos pasa aquí, ¿no? No sé, es complejo estando aquí tratar este tema y no tener miedos, entenderlo, no va de nada de eso, pero hoy creo que es un vídeo muy especial. Quédate hasta el final porque voy a dar, ya te digo, unas nociones muy bonitas. Y nada, sin más voy a empezar a leer. Hablar sobre la muerte es necesario en el proceso de la curación, muy necesario en el proceso de la curación, porque realmente cuando uno enferma lo que más le preocupa es el sufrimiento, el dolor y la muerte. Lo que realmente tememos los seres humanos es la muerte, es nuestro fin, ¿no? Nos hemos identificado con este cuerpo, con este nombre, con esta persona, y desprendernos de esto es muy duro, ¿no? Y decir, aquí se acaba todo, ¿no? Es como ese miedo tan atroz hace que nos pongamos en un modo supervivencia y que alteremos mucho nuestro cuerpo, ¿no? Y pensar en todo esto activa el sistema de lucha y huida a través del miedo más atroz, de forma muy intensa. Y como hemos dicho, no necesitamos nada de eso en estos momentos, ¿no? Justamente en el momento de la curación no necesitamos tener miedo, pero es cuando más lo tenemos. Por eso es tan importante trabajarnos todas estas emociones durante toda la vida. Es decir, tendríamos que empezar en el colegio a hacer todo esto para que no nos pillara tanto de sopetón, trabajar el tema de la muerte desde el colegio, porque claro, luego viene de repente la vida con todo esto y no estamos preparados y entonces nos embarga muchísimo miedo. Y siempre nos va a embargar miedo porque es algo a lo desconocido, pero no es lo mismo tener un miedo de 10 que tener un miedo de 1. Y es así, entonces, para tu cuerpo, para que tu cuerpo pueda repararse. Entonces, es muy importante. Necesitamos todo lo contrario si queremos dar una oportunidad a nuestro cuerpo. Por ello, es muy necesario hablar de la muerte y el dolor para precisamente mirarlos con otros ojos, para aplacar ese miedo que nos embriaga y que no nos hace ningún bien. Al igual que no nos preparan para lo fundamental de la vida, cultivar el amor, la compasión, la bondad, la unión o el propósito, tampoco nos preparan para el momento de la muerte, no nos preparan. ¿Cómo crees que será la muerte de una persona que ha vivido con miedos, ajetreos, dudas, quejas? ¿Cómo será su muerte? Te aseguro que llena de paz no será. He visto a enfermos a punto de morir y con mucha paz. Y eran aquellos que sentían que habían hecho lo que debían y aceptaban ese momento que estaban viviendo. La verdad es que me ha llamado la atención en mi profesión cuando me he cruzado en algún momento con personas muy serenas ante esta situación y que realmente cuando las ves dices, jo, yo querría estar así en estos momentos, ¿no? No llena de miedos, ¿no? Pero para eso se han trabajado, ¿no? Esto no viene así por así, ha sido un proceso largo y generalmente lo he vivido en personas religiosas, es verdad, es cuando he tenido las personas religiosas
donde han vivido este proceso junto a otros de su comunidad, es como si se hubieran en cierta forma preparado. En cambio, la mayoría de las veces nos atrapa un miedo que nos llena de pánico, y más en este mundo de la prisa, de tengo todo, del control, de la falsa seguridad, se están invirtiendo, como os he dicho, millones y millones de euros en prolongar la vida, en la longevidad, en el tema de la longevidad. Se va a dejar ahí una industria donde pues, se va a haber una venta tremenda para intentar tener más tiempo en esta vida. Y yo justamente creo que no va por allí, en el sentido de que justamente va por saber cómo estamos aquí, con nuestro inicio y nuestro final, obviamente cuidarnos, y cuando le demos lo mejor a nuestro cuerpo puede vivir muchísimos años. Pero todo esto artificial que estamos creando, yo creo que al final los seres humanos tenemos un punto ahí, que si no tendemos hacia el amor y la compasión, al final habrá un punto de autodestrucción con nosotros mismos, de querer precisamente vencer lo invencible, ¿no? Esto está muy bien pensado. ¿Quién somos nosotros como para saber más que esa inteligencia superior, ¿no? Pero es así, el ser humano tiene miedo a la muerte y no nos damos cuenta que lo más importante sería trabajar la muerte, trabajar nuestro interior, para no necesitar tanto de todo esto, ¿no? De toda esta industria de la longevidad, que está muy bien cuando pues, nos cuidamos, queremos vivir más, todo esto, pero cuando ya viene todo esto desplegando de productos, de microchips, de intentar reparaciones, bueno, de una serie de cosas que lo vamos a ver en los próximos años, va a ser brutal. Y siento que estaremos más vacíos todavía, porque realmente buscamos algo externo, algo que tenemos que encontrar en nuestro interior. Pero el tiempo nos lo dirá, lo que digo hoy aquí. Hoy en día no hablamos de la muerte, ya lo veis, ahora es todo el rato longevidad, cuantos más años mejor, que no haya enfermedad y cuánto vencer a la muerte, ¿no? Intentar toda la investigación va por allí. Parece que eso no existe, o no es algo de lo que haya que ocuparse. No es la muerte, por Dios, no. La muerte es sencillamente un hecho de la vida, por el que todos tarde o temprano vamos a pasar. Solo el hecho de tener esta idea en la cabeza de forma natural hace que empecemos a contrarrestar los efectos del miedo que tiene la muerte sobre nosotros. Porque si en cierta manera asumimos que todo es impermanente y que la muerte nos está esperando en cualquier lugar, nos volveremos más libres y nos atamos menos a ella y a los efectos que tiene en nosotros. La verdad es que yo he notado un profundo cambio desde que trabajo la muerte. Yo tenía, pues, como todo el mundo, mucho miedo a la muerte, a mi fin, pero voy entendiendo por qué es ese miedo a la muerte, y conforme lo voy comprendiendo y lo voy sintiendo, es todo lo contrario, es como que lo abrazo porque forma parte de la vida y todo estará bien, aunque mi ego me quiera decir que no. Hay algo en lo que tengo que confiar por encima de todo, ¿no? Y al trabajar la muerte y verla de cara, sin quedarte a vivir en ella, por supuesto, hace que puedas vivir de verdad esta vida, de verdad, sin todo el rato intentando evitar lo inevitable, ¿no? Porque eso tarde o temprano nos llegará, y además no sabemos cuándo nos va a llegar, y tampoco nos aseguran, porque nos cuidemos 100% y hagamos todo maravillosamente bien, que vamos a vivir más, porque luego cualquier suceso fortuito o cualquier tema que aparezca de improviso puede llevarnos a la muerte. Entonces, ese apego por nuestro cuerpo y por nuestra persona nos daña profundamente y hace precisamente que nos enfermemos y que temamos mucho y que no nos podamos recuperar cuando nos pasa algo. Pero si lo vivimos con más naturalidad, con el hecho de que esto es así, sin apego, es decir, yo voy a trabajar por mi salud cada día, esto lo tengo yo muy claro, pero sin el apego, porque no sé, porque juego con el factor impredecible de la vida. Entonces, la vida sabe mucho más que yo. Entonces, yo hago lo que tengo que hacer, pero me desprendo del resultado.
Y ya está, esta es la cuestión. El problema es cuando nos apegamos tanto al resultado, cuando queremos vivir muchísimo más a costa de cualquier precio, aunque sea a costa de éticamente y moralmente no hacer cosas adecuadas, porque ojo con todo este tema de la longevidad, que espero que esté muy bien regulado, ¿no? Como todo el tema de la ingeniería genética en mi medicina, tiene que estar todo muy bien regulado, porque entramos en temas muy complejos éticamente y moralmente. Pero claro, el dinero y los intereses a veces llevan a los seres humanos también a sacar lo peor de ellos. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con todo esto. Una mayor aceptación de la muerte como proceso natural y una disminución del miedo que inspira, un mayor cultivo del amor y sobre todo un trabajo muy importante de tu dimensión espiritual, de tu fe en que esto no se queda aquí y que hay mucho más, nos ayuda a rebajar ese miedo. Si nos creemos que somos solamente esto que vemos, es muy difícil no tener miedo a la muerte. Si tú no te trabajas espiritualmente y no sientes que hay algo más que todo esto, que no eres capaz de comprender, va a ser muy difícil que no tengas miedo a la muerte. Porque claro, en el momento en que te identificas con esto, con este cuerpo, con este nombre, con estas vivencias, con tu pasado, con tu presente, con tu futuro, con tu forma de todo, es muy difícil que no tengas miedo a la muerte. Entonces, pero claro, trabajarse esto tiene que ser una cosa de todos los días, de conectar con algo superior a ti todos los días, conectar con ese modo espiritual tuyo todos los días, con tener presente la impermanencia de este cuerpo para precisamente vivir aquí en vida y al hacer conocido a tu cerebro todo esto, tu cerebro se relaja porque sabe que esto es un suceso que va a ocurrir, pero que tú sabes que no tiene por qué ser el fin de todo esto. Lo que pasa es que no, hay muchas cosas que no comprendes, aunque como luego diré, hay mucha ya más ciencia alrededor de todo esto. Tu fe en que esto no queda aquí y que hay mucho más. Nos ayuda a rebajar este miedo, ese estrés, para precisamente tener la oportunidad de exprimir esta vida que tenemos ahora mismo y con ello la posibilidad de curarte de enfermedades incurables incluso, porque en el momento que miras de cara a la muerte y le dices que no la temes y que vas a poner todo de tu parte por vivir tu vida al máximo, en ese momento le abres una puerta a la posibilidad de curación. Es así. Margot Gray, yo lo voy a contar, investigadora británica que estudia experiencias cercanas a la muerte, lo explica claramente, ya que ha vivido casos que cuando hay una verdadera aceptación a la muerte, y ya no hay miedo, sino que cuando hay una verdadera aceptación, el miedo ya no existe, sino que ya aceptas que es una posibilidad y que es lo que toca y no le temes. Entonces, cuando hay una verdadera aceptación, dice Margot Gray, se abre la puerta mágica a la posibilidad de una auténtica curación. Y es que dejamos de lado ese miedo atroz, la activación de nuestro sistema de lucha y huida y le damos la posibilidad a nuestras células a repararse y a transformarse. Como os he dicho muchas veces, nuestro cuerpo es una maravilla, está súper bien diseñado, pero el problema es que nosotros muchas veces no somos conscientes que somos nosotros los que le constreñimos a nuestro cuerpo para que no haga el trabajo. Entonces, si no entendemos cómo funciona un poco nuestro cuerpo, le ponemos más pesos cuando menos lo necesita. Pero claro, si no nos hemos trabajado es muy difícil. Entonces vienen las culpas, es decir, es que no puedo, es que yo tengo miedo, vienen las culpas y le añadimos más miedo con la culpa. Y entonces nos damos cuenta que vivimos en estas emociones justamente cuando menos lo necesitamos. Y es importante haber hecho el trabajo, pero que no hayas hecho el trabajo antes no significa que no lo puedas hacer ahora, aunque estés pasando por un mal momento. Por eso estamos aquí, por eso estamos con este libro y por eso voy a decir una serie de cosas al final del vídeo, para intentar trabajar todo esto. ¿Para qué? Para intentar disminuir ese miedo final que tenemos todos a la muerte y que todos los miedos derivan de ese realmente, para que tu cuerpo no esté activado en el sistema de lucha-huida, para que no consuma, para que no gaste esa energía y vaya a esos procesos de reparación en la energía que tú tienes. Porque si tú tienes, vamos a poner 10 monedas de energía en tu cuerpo y 8 están consumidas en el miedo, con 2 monedas es muy difícil hacer el trabajo de reparación. Pero si tú tienes 10 monedas y en el miedo estás con una, incluso a veces con 0, porque
tú haces lo que tienes que hacer y aceptas lo que pueda traerte la vida, todas esas monedas van a ir hacia la reparación. Lo explico así muy sencillo, pero es para que lo entendamos. Entonces, no puede estar la energía en un sitio o en otro, o sea, tienes que repartirse. Es como cuando estamos haciendo la digestión, consume mucha energía nuestra digestión, no puede estar haciendo otros procesos de reparación minuciosos. El cuerpo es muy sabio y distribuye su energía. Entonces, el miedo consume muchísima energía, mucha, que cuando es necesario el miedo, fantástico, pero cuando no, nos quita mucha energía. Aceptar que nuestro paso por la tierra es efímero, es así, es efímero. Y creer y tener fe que hay mucho más y basar nuestra vida en el amor nos desprende de ese aferramiento con apego a todo lo material y físico. Y aunque como todo héroe o valiente vas a seguir teniendo miedo, no es un miedo paralizante y lleno de pánico, es un miedo diferente que nos llega cargado de enseñanzas y ganas por aprender y superarnos. Es así. Somos impermanentes, efímeros, cuanto antes lo asumamos mejor, cuanto antes vivamos con esa idea en nuestra mente mejor para disfrutar esta vida al máximo. Vamos a seguir teniendo miedo, por supuesto que sí, pero no nos va a paralizar, no nos va a consumir, no nos va a desgastar. Eso es lo importante, el miedo no está mal. El problema del miedo es ese miedo paralizante, avasallador, que nos consume, que nos desgasta, que nos pone en modo supervivencia total, que solo somos nosotros y nuestra propia supervivencia y lo demás nos da igual todo. Ese miedo nos lleva a que nuestro cuerpo no pueda hacer su trabajo. Por cierto, no te lo he dicho, pero tengo una formación que va a estar solamente disponible hasta el 31 de agosto. Es Atraviesa el miedo y recupera tu poder. Es una formación única, no la vas a encontrar en ningún sitio, te lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque me he leído todo sobre el miedo, lo he experimentado en mis carnes y he hecho una formación accesible, práctica, que estoy muy orgullosa de ella, para que la apliques, para que la escribas, así que te dejo el link ahí abajo por si quieres, donde también trato el miedo a la muerte más en profundidad y el miedo a la enfermedad, entre otras muchas cosas. Nacimos desnudos y sin nada y nos iremos desnudos y sin nada, es así. Hay 3 fenómenos que nos ayudan a creer y tener fe en que hay algo más que no comprendemos, pero que no se acaba todo aquí. Hay 3 fenómenos. Estos 3 fenómenos son la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte y el contacto con el más allá. Y de esto hablaré un poquito luego. Si te soy sincera, durante muchos años yo pensaba que esto eran pamplinas, pero la verdad es que el mundo está lleno de relatos estremecedores y vivencias con todo lujo de detalles que te hacen ver que el que quiere ver más allá encuentra mucha información. Te animo a que la busques. Ya hay muchas publicaciones científicas al respecto de todos estos temas. Si cierras los ojos y te olvidas de tu yo, existe una conexión muy profunda con algo que te dice que esto no se acaba aquí, ¿no? A mí hay veces que digo, qué ilógico, ¿no? En medio de una bola, en la nada, girando, qué casualidad, cómo se ha dado todo la propia evolución. Qué sentido, ¿no? de estar aquí, no sería un sinsentido, ¿no? Estar aquí con un principio y un final. O sea, hay algo que ya simplemente, aunque no sepas nada y no hayas investigado nada y no hayas leído de este tema, hay algo que te dice que esto es muy grande, que esto no es... Yo cada vez que, os lo he dicho muchas veces, cada vez que estudio el cuerpo humano, yo digo, joder, y a más sé, menos sé. Es que esa sensación continua de a más sé, menos sé. ¿Por qué? Porque es que no, por mucho que queramos, escucharme bien, no vamos a descubrir nunca, jamás, ni el cuerpo humano en 100%, ni el universo en 100%, ni nada de eso en 100%. Y creo que es que no estamos ni en 1%, fijaros lo que os estoy diciendo. O sea, por mucho que nos creamos ya dioses, que nos pensamos que sabemos, que tenemos unas investigaciones, unos aparatos, unas cosas, unas evoluciones tremendas, es que a mí yo hay veces que pienso que es de risa todo de lo grande que es esto, y estamos jugando como no sé, como a jugar a ser dioses a veces y no entendemos que hay algo mucho mayor a todos nosotros que no lo podremos comprender jamás en la vida, pero a nivel de nada. Si cierras los ojos y te olvidas de tu yo, existe una conexión muy profunda con algo que te dice que esto no se acaba aquí, que hay algo más que nos espera. Pero que dicho esto, tenemos que aprender al máximo en esta vida. Hemos venido aquí a aprender.
superarnos y convertirnos en puro amor. Nuestros aprendizajes en esta vida realmente van a volver a recordar lo que somos. Venimos del amor, somos amor y nos iremos en el amor, pero no nos acordamos de nada de esto. No nos acordamos de nada de esto porque cuando nacemos no nos acordamos que realmente somos muchísimo más que un cuerpo. Y claro, esta idea loca no la podemos, si no la trabajamos cada día, no la podemos sentir. No podemos sentir esta idea que os acabo de decir. Y si no la sentimos, pensamos que son todo locuras, que aquí es la vida, que tiene un inicio y un final, que se acaba y hasta luego. Y claro, así vienen todos esos miedos, ¿no? Superarnos sin convertirnos en puro amor y compasión, porque de todo esto, como dicen los budistas, dependerán las siguientes fases. Yo también he sido presa de ese miedo terrible a la muerte, pero los miedos hay que trabajarlos para poderlos enfrentar, porque negarlos solo los hacen más grandes. Yo he tenido un miedo, yo hago todo este trabajo porque parto no quiero verlo, no, quiero reprimirlo, pero realmente parte de un componente de miedo mío, punto. Es así, como si no nos saldría este proyecto, sino parte de mí todo esto. Pero darme la oportunidad a abrir la caja de Pandora y a que salgan todos mis miedos, todas mis represiones, me ha hecho empezar con todo este proyecto para vosotros, y como yo lo veo, que no tengo nada que ver al miedo que tenía a la muerte pues hace unos años. Es así. ¿Sigo teniendo miedo a la muerte? Claro que sí que tengo miedo a la muerte. ¿Se me irá el miedo a la muerte algún día? Pues no lo sé, pero yo lo que hago es trabajar cada día y me siento con mucha más paz, más serenidad, más sosiego. Y cada vez que me voy descubriendo más a mi esencia de verdad y no a mi ego, y me voy desidentificando más de mi ego, me libero de muchos lastres y de muchos pesos que me dan mucha fuerza, Cuando comprendes tus miedos, pierden fuerza. Y os voy a decir más, cuando comprendes, y lo más importante, cuando sientes tus miedos. Cuando yo me meto a sentir mi miedo a la muerte, y lo veo, y lo veo, y lo veo, ese miedo rebaja, y rebaja, y rebaja, y rebaja. Y cuando me cultivo espiritualmente, cuando medito, cuando me siento a sentir o a procesar una emoción, todo eso hace que vaya más ligera, de otra manera, me siento de otra manera, con menos peso, con menos carga. Y eso es precisamente porque no me importa ya ver de cara todo lo que llevo, no me importa para nada. Seguro que te ha pasado alguna vez desear algo con tantas ganas y te has aferrado tanto a conseguirlo que lo has perdido, por ese afán de que llegara sí o sí. Esto es muy importante, el aferramiento, el afán, el apego. Cuando nos pasa algo, queremos sí o sí, que salga como nosotros queremos, curarnos, que salga bien, pero eso precisamente es lo que nos está constriñendo y matando. Cuando nos diagnostican algo y cuando hay una posibilidad allí de muerte o de lo que sea, el asumir eso, aceptarlo y no aferrarnos a la vida, hace que podamos trabajar en vida y que tengamos muchas más posibilidades de curación. Pero yo lo veo por mi profesión todos los días y es muy difícil que nos aferramos a todo, a nuestro cuerpo, a cada órgano de nuestro cuerpo, a esta vida, de todas las maneras. Y claro, eso nos crea muchísimo miedo, muchísima angustia, muchísimo desazón, muchísima incapacidad de poder disfrutar de la vida a pesar de que no esté como totalmente como queremos nosotros, porque no sabemos desprendernos, nos aferramos. Ojo que todo esto que digo es muy complejo, pero que sea complejo no quiere decir que no lo trabajemos todos los días, y esto es importante. Te puede ocurrir con un trabajo, una relación, un resultado de cualquier tipo. Yo me doy cuenta, cuando me he aferrado a algo, sí o sí, lo he pasado muy mal, porque quería ese resultado sí o sí. Y no me valía otro resultado, más que ese en concreto. Y yo ahora me planteo y digo, pero Beatriz, ¿qué ideas más absurdas tenías si podrías haber sido feliz de 1000 maneras y no necesitabas ese resultado en concreto como tú querías? Pero claro, ahí estaban mis creencias. Las creencias de que si yo tenía ese resultado en concreto, yo iba a tener esa felicidad ansiada, por ejemplo. Es que es una chorrada cuando lo piensas, que tenga que ser de la determinada manera en que tú piensas. En cambio, cuando tú sabes que haces lo que tú tengas que hacer cada día, desprendiéndote, pero con ese amor a la vida,
ese amor a exprimir la vida, el cuerpo se coloca de otra manera, Hay que entender que en la vida hay que trabajar y tener entusiasmo por todo lo que queramos lograr, pero siempre con desapego al apego. Esto es con desapego, porque el apego y el aferramiento crean justo el estado contrario. Yo creo que, mira, voy a subrayarme esta frase, yo creo que esta frase es la clave, una de las claves del libro. Hay que entender que en la vida hay que trabajar y tener entusiasmo por todo lo que queramos lograr. Todo, alegría, entusiasmo, intentar, todo lo que quieras, pero siempre sabiendo que esto es impermanente, que hay algo superior a ti. Siempre con el desapego, porque el apego y el aferramiento crean justamente el estado contrario, crean miedo, porque si no tienes eso, pues siento miedo. Con la vida y la muerte pasa lo mismo. Si te aferras tanto a esta vida, si tienes tanto apego que te paraliza el miedo, sentirás que la muerte llega demasiado rápido. Pero si trabajas por ponerte bien, haciendo cada día lo que tienes que hacer, siguiendo con el corazón cada una de las pautas de este libro, sintiendo y desapegándote del resultado, es ahí cuando se abre la puerta de la esperanza, de vivir esta vida plenamente, aprendiendo hasta que llegue el momento de la despedida y sintiéndote vivo plenamente, y el día que llegue la muerte que te embargue la paz de saber que algo bueno te está esperando y dar gracias por todo lo vivido. Qué diferente, ¿verdad? Si supiéramos esperar a la muerte con ese agradecimiento de esta vida y aún encima con la certeza de que nos espera algo muchísimo mejor, ¿no? Imaginaros cómo sería de diferente nuestra muerte. Pues hay personas que están así ante su muerte. Entonces tenemos que trabajar, ¿no? Todo eso, disfrutar al máximo de la vida, ser nosotros mismos para que luego no haya ninguna pena al final de la vida. Dar las gracias independientemente de todo y siempre estar agradecido porque lo que viene es muchísimo mejor, ¿no? Es como, ¿por qué tiene que ser esto lo más grande y no puede ser el más allá lo muchísimo mejor que todo esto, ¿no? Aceptar y entender la muerte también es parte del proceso de sanar. Y yo quiero que te sirva este libro de oportunidad para aprender y exprimir la vida al máximo y que tengas la oportunidad de vivir todo lo que se pueda vivir. Yo quiero eso, que tú vivas. Estamos aquí, nos han dado esta oportunidad, vamos a exprimirla al máximo, pero sabiendo que es eso, que no podemos jugar a ser dioses, a querer prolongar esto de forma artificial, pagando cualquier precio, sin moral, sin éticas, con todo vale, porque realmente no queremos vernos a nosotros mismos y el trabajo que queremos hacer con nosotros mismos. Entonces, justamente es que estamos en esta vida para aprender eso, que esto es amor, que venimos aquí a vivir sin miedo, que experimentamos miedo porque estamos aquí en este planeta Tierra, pero que somos muchísimo más que todo esto. Entonces todos esos miedos se van rebajando. Que aceptes la muerte no significa que la quieras. Yo no quiero la muerte, ni me quiero morir ahora mismo, por Dios, ni muchísimo menos. Si me ocurre, pues me ocurre. Para eso trabajo todos los días, pero no, yo quiero exprimir mi vida al máximo. Cuidarme, vivir con mi vida, tener mis experiencias, por supuesto que sí. Y más que nadie, y como cada persona que queremos exprimir esta vida. Pero soy consciente de que la muerte me puede llegar en cualquier momento. Es así, es que es ilógico no pensar en eso en cualquier momento, por eso mismo quiero exprimir esta vida al máximo. Esta sensación de aceptación es precisamente la que te va a hacer disfrutar, porque cuando te aferras a la vida por el miedo a perderla, desde allí no se puede ni disfrutar, ni aprender, ni sanar. Cuando tienes miedo a todo, estás en modo supervivencia, no puedes disfrutar de la gente, de conectar con las personas, de estar conectada contigo mismo, de estar conectada con el mundo, con la vida. No puedes disfrutar de nada de eso porque estás en el yo, y esto, y si no esto, estás en esa batidora en el que solo te importas tú, y tu supervivencia corporal, y mi problema, y mi tal, y mi. Cuando te desprendes de todo ese peso, Dios mío, y dices, yo trabajo y hago lo que tengo que hacer y vivo cada día, empieza tu cuerpo a repararse y a tener una oportunidad, como decía Margaret Great. Ejercicio, muy importante, cultiva tu parte espiritual, trabaja tu trascendencia y se irá creando poco a poco un camino de paz que te dará más tranquilidad y que te hará disfrutar más de la vida.
Hay muchos libros sobre el tema, pero uno muy dulce que te recomiendo es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, donde un psiquiatra relata sus experiencias con pacientes. También te recomiendo que escuches al doctor Sanz Segarra, que ha investigado mucho sobre las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, mucho tema aquí, ¿no? Pero me dice la gente, pero a ver, ¿cómo te cultivas espiritualmente? Pues precisamente es eso, conectando conmigo, estando más ratos conmigo mismo, meditando, estando rodeada siempre de guías espirituales, intentar buscar esos guías espirituales que están mucho más adelantados que yo, de leer esos libros. Ya os lo he dicho muchas veces que una de mis guías espirituales muy importantes es Mónica Esgueva, y me guío muchísimo en ella, pero hay muchos más en los que me apoyo. Por ejemplo, Enrique Villanueva me apoyo también en su parte espiritual. Es decir, tengo muchas personas que me guío, pero por ejemplo todos estos que os he dicho, Brian Weiss tiene libros maravillosos como Los mensajes de los sabios, el libro que os acabo de comentar, otros entre otros tantos, pero libros espirituales para cultivar toda esa parte espiritual, pero lo que más te lo va a hacer cultivar es cada día tú estar contigo mismo, contemplando en silencio, meditando, encontrarte ese espacio en el que no hay que hacer sino ser, en el que vas conectando y vas actuando desde tu verdadera esencia y no desde ese personaje creado, que tú te has creado como yo me he creado mi personaje, y no decidir desde ese personaje, sino desde lo que realmente siento, desde esa valentía también a ser lo que soy de verdad, ¿no? Sin miedo a expresarme como soy. Entonces empiezan a cambiar las cosas. Entonces, hoy quería, como parte final de este vídeo, como os he dicho, he vivido muertes cercanas muy duras que me han tocado, que cada día sé que están en un lugar mucho mejor que este es muy bueno, pero mucho mejor, y hay una paz en mí hacia esas personas, pero comprendo que cuando te toca a ti, si hay algo que al final no está esa persona aquí, ¿no? Y la vas a echar de menos, y aún encima la muerte que ha tenido, y entonces todo eso, aquí las personas que nos quedamos aquí con este cuerpo humano, no sobrepasa todo eso, no sobrepasa, siendo que hay veces que pues, no es tu familia directa, lo sientes ya como muertes importantes que no te dejan indiferente. Imaginaros lo que puede ser para una madre, para su familia, para sus hermanos, hermanas, para todas esas personas que rodean, para hijos, para todas esas personas que le rodean, esas personas que de repente desaparecen o nos dejan, y además de formas violentas o inesperadas, con toda una vida todavía por delante, y eso es muy duro de aceptar, ¿no? Entonces, yo, pensando, si me ponen los pelos de punta, porque no soy nadie, ni muchísimo menos, para pasar esas circunstancias, pero después de todo esto que he ido viviendo, cada vez siento que cada persona tiene su proceso único y no va a haber nadie que le pueda eliminar ese dolor, porque el dolor lo va a sentir. El sufrimiento será otra cosa, cuanto prolongue ese sufrimiento será otra cosa, y el dolor siempre va a estar allí. Entonces, creo que tu sentir es lo más importante, ¿no? Que nadie, ni tú misma, te coaptes de sentir lo que tengas que sentir, de llorar lo que tengas que llorar, de expresar lo que tengas que expresar, todas las veces que se haga necesario, hasta que entres en otros estados, ¿no? Es como decía la doctora Kubler-Ross, aquí pues me baso mucho en la doctora Kubler-Ross, que me gusta muchísimo, es una pionera en el tema de la muerte, ¿no? Todas esas fases que van a llegar, primero pues de la negación a esa muerte, la rabia y la ira que se te desprende, que vas a intentar negociar a ver si hubiera alguna posibilidad de que te devolvieran a esa persona, o cuando entras en un duelo, ¿no? Tanto sea tuyo o de los demás, intentar también, luego vienen esas fases de depresión y luego viene una aceptación, ¿no? Yo creo que cuando una persona siente de verdad y vive acorde a su proceso, a la dureza de su proceso, y lo expresa, esa aceptación viene antes. ¿Por qué? Esa aceptación te permite, que no va a cambiar nada, no va a cambiar tu dolor, pero te va a permitir a ti estar en otro estado de que, de empezar a procesar y a poder ver quizá que hay algo mucho más grande que no entendemos. Que dirás,
¿es justo? No, no es justo esto que ha pasado, no, no es justo. Desde nuestro punto de vista aquí no es justo, para nada, nada es justo, ni muchísimo menos. Pero si empiezas a cultivar que igual, si hipotéticamente no estuviéramos aquí solamente en esta vida, como dice el doctor Brian Weiss, ¿no? El psiquiatra famoso que ha escrito todos estos libros, con estos trabajos de regresión a vidas pasadas, donde hipnotiza a sus pacientes y entran en regresión y describen escenas que de otra manera no podrían ser descritas, o hablan idiomas que de otra manera no podrían hablarlos porque en ese momento que pertenecen a otras vidas, es decir, cosas muy difíciles de entender, que si esto es un proceso y esta vida simplemente es una página del libro, tú tienes un libro, pero igual tienes que tener muchas páginas del libro para vivir, para llegar a ese aprendizaje almático de al final ser lo que tú eres realmente, ese amor, esa compasión, ese venir aquí a disfrutar. Hasta que no comprendas todo eso, tienes muchas hojas del libro. Entonces, cuando uno entiende que quizá lo que pasa en esta vida, incluso no es de esta vida, sino que puede ser un precio kármico de otra vida, no por la persona que ha ocurrido, sino por procesos kármicos detrás de aprendizajes de muchas personas o almas implicadas, y que eso puede hacer evolucionar a ese alma de una forma más deprisa. Ya sé que todo esto, si no estáis en contacto con ellos, puede sonar a chino, me vais a decir que estoy pirada, me da igual. Pero si realmente fuera así, si realmente esto es una página de un libro con este nombre y este apellido, en un proceso de aprendizaje espiritual de nuestra existencia, que incluso luego, después de realmente haber vivido todas estas experiencias de vidas en este planeta Tierra, saltamos a niveles superiores de energía o espirituales, imaginaros, ¿y si fuera así? Entonces, si realmente, claro, aquí no lo vamos a entender, pero ¿y si fuera así y esa persona que se nos ha ido estuviera en un proceso más maravilloso que el nuestro en estos momentos? Claro, echarías de menos a esa persona igualmente. Pero si realmente sabes que esa persona a la que quieres tanto, sabes que está muy bien, que está bien cuidada, que está bien todo eso rebajaría, ¿no? Si realmente pudiéramos tener un poquito de esa visión, ¿no? Rebajaría, dirías, confío en que está en un sitio donde está todo mucho mejor que aquí y que está evolucionando y que está en un sitio donde más amor no puede existir, ¿no? Nos cambiaría todo mucho, pero claro, desde aquí, desde nuestro entendimiento, como vemos las cosas, decimos, esto nos choca profundamente, no lo podemos entender, y como no lo podemos entender, parece que no exista. Pero si existiera, ¿no? Pero claro, para esto tenemos que meternos en todos estos temas, leer al doctor Brian Weiss, a otros tantos, meternos en estos modos de decir este tema de la reencarnación o no reencarnación, o evolución almática, es decir, como quieras llamarlo. Pero después el doctor Moody o la doctora Kubler-Ross estudiaron mucho también las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Estos procesos de que, claro, la gente antes no se atrevía, cuando vivía un proceso de muerte y luego revivía, no se atrevía a decir lo que habían visto, ¿no? El doctor Sansegarra también, que os invito a ver, lo que es una pasada como habla, y con toda ciencia detrás y todos los estudios científicos que hay. Pero el doctor Moody fue el pionero con la doctora Kubler-Ross en todo este tema. Y claro, ya son miles de casos, ¿no? Miles de casos que se repiten de esta forma, ya muy estudiados, con donde la actividad cerebral y la actividad cardíaca ya no está, donde no hay explicación ni de alucinaciones, ni de anoxia cerebral, ni de nada de todo esto, para decir todas esas experiencias que han vivido esas personas cuando mueren y luego vuelven a la vida. No hay explicación científica en estos momentos de todo eso, ¿no? Pero qué casualidad que todas esas personas que están en ese umbral viven unas experiencias parecidas, ¿no? Y que tienen unas características parecidas. No todos se les repiten de la misma modo, como decía el doctor Moody, después de haber estudiado muchos casos de todo este tipo, pero hay unas características parecidas. Entonces, yo hoy os quería decir un poquito estas características muy resumidas de las experiencias cercanas a la muerte, de esas vivencias que tienen personas que han estado en la muerte misma y que después se han reanimado y han vuelto a la vida y han podido contar lo que han visto en ese trayecto
primero del más allá, porque luego hay mucho más allá. Pero tan curioso como personas ciegas que han visto mientras estaban muertas las cosas que les estaban haciendo y no habían visto, y ellas son ciegas, por ejemplo, ¿no? O los niños, ¿no? O sordos, o personas que cuando vuelven a la vida han visto y oído cosas que no podían haber visto y oído de otra manera, porque en este estado físico eran ciegos o eran sordos. ¿No? Dices, ¿cómo puede explicarme que vio esto una persona ciega? Entonces, es inexplicable, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay detrás de los relatos de las experiencias cercanas a la muerte, que van mucho más allá. Entonces, estas experiencias cercanas a la muerte, siempre cuando te mueres, ¿no? Todos relatan esa salida del cuerpo, ¿no? Que es como, yo me recuerdo mucho la película de Ghost, ¿no? Como salía el protagonista del cuerpo, sale del cuerpo y entra siempre pues, en una especie de túnel, a veces oyen un ruido fuerte generalmente hay una velocidad por ahí, ¿eh? Esto, lo que hablamos del túnel y no túnel, a veces aparece, a veces no aparece. Todo esto que os voy a decir, a veces aparece y no aparece, pero son características comunes. Y luego siempre hay una luz grande que te vas acercando, pero lo que relatan muchos, la gran mayoría, es que hay una sensación de paz, de armonía, de felicidad, de plenitud, de algo. Siempre dicen, cuando escuchas a las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, siempre dicen lo mismo, dicen, yo con palabras no puedo explicar lo que sentí. Es algo que es difícil que todo esto yo os lo pueda poner con palabras, lo explican con palabras, pero es algo que sale de toda esta explicación, porque ese amor que sienten no tiene que ver con este amor que sentimos aquí. O sea, es un amor con esa plenitud, esa dicha, esa desproporcionado, ¿no? Desproporcionado. Generalmente a veces antes de llegar a la luz pasan por lugares diferentes. Hay gente que pasa por distintos sitios. Puede ser un prado, puede ser diferentes lugares, no es un lugar específico. Hay veces que sí, hay veces que no. Y hay veces que aparecen seres queridos. En este proceso aparecen formas reconocibles que adquieren el cuerpo de ese tío o esa madre que había muerto antes o lo que sea, para decir que todo está bien, que pues eso, que darles todo ese amor, esa compañía, ese proceso, pero incluso hay veces que encuentran otros seres, no solamente conocidos, sino unos seres más sabios, más ángeles, más espirituales, y siempre hay un diálogo como telepático, ¿no? No es con voz o con habla o con no, sino es una comunicación diferente, que es lo que hablamos, no lo pueden explicar, sino que en breve en ese tiempo has vivido una eternidad, digámoslo así. Es como cuando de repente empiezan a revisar tu vida y puedes ser capaz de ver con detalle cosas minuciosas de tu vida, donde nunca la revisan desde el reproche, ¿no? Sino que la revisan desde el más absoluto amor y desde el aprendizaje almático que llevas, ¿no? Entonces tú nunca te sientes en ese proceso de culpable, pero sí que eres capaz de sentir lo que sintió esa persona o en ese momento, para hacer ese aprendizaje, siempre desde la no culpa. Pero entonces, esa revisión de la vida, que es una pasada, ¿no? Es un tiempo corto en nuestra tierra, pero es una capacidad diferente en ese momento, ¿no? Porque claro, todo eso lo estoy contando en gente que se ha muerto y que se han resucitado igual en unos minutos. Y en unos minutos han vivido toda una revisión de la vida. Entonces, esa es. Luego, después de todo esto ya ven la luz, pero saben que siempre hay una línea que si la atraviesan ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, y los seres dicen que no es su momento, que tiene que volver, ¿no? Y después abruptamente entran en el cuerpo con los dolores, con todo, sin ver o sin oír lo que tuviera su cuerpo antes, ¿no? Pero se dan cuenta de que de repente todo esto que han vivido les elimina el miedo por completo. Y es algo que, aun cuando pasen los años, no es algo que esté en la memoria y que se olvide, sino que lo recuerdan con todo lujo de detalles. No es
es como otra dimensión diferente, no es algo que estemos en esta dimensión acostumbrados. Y es un poquito lo que relata, ¿no? Entonces, cuando estudiamos todas esas experiencias cercanas a la muerte y vemos que son miles de personas las que han estado muertas de verdad, registrados ya, y que han vivido todas estas experiencias inexplicables desde la vida, y si no lo entendemos como que nuestra conciencia va más allá de este cuerpo y desde la mente, y desde nuestro cerebro, todo esto sí va mucho más allá. Y empezamos a entender que quizá gracias a estas cosas que hay, que podemos estudiar, nos damos cuenta de que realmente no somos solamente esto. Y que después, por ejemplo, con los trabajos de Brian Weiss y las reencarnaciones y las vidas y este proceso kármico, entiendes que nosotros estamos en un proceso. Porque, claro, hay veces que uno no entiende cuando dicen, ¿por qué un niño se muere antes? ¿Por qué ha habido este accidente? ¿Por qué ha habido esta muerte? Pues hay veces que incluso dicen que son cosas acordadas a nivel también kármico en el más allá. Es decir, que tú has elegido determinados puntos de tu vida para hacer esos aprendizajes abruptos. Luego, cuando estás en esta tierra, tú empiezas también a co-crear, obviamente, pero hay decisiones que has tomado antes de venir aquí y de que te pasaran determinadas cosas importantes para esto. E incluso hay veces que todo esto que pasa tan duro, hay veces que son seres mucho más evolucionados que vienen a hacer una especie de enseñanza a otras personas. En fin, es un mundo complejo, pero cuando te metes y vas indagando, y vas viendo relatos, y vas viendo cómo hay circunstancias que hay gente que recuerda en determinados estados alterados de conciencia, recuerdos que no pueden ser recordados de otra manera, o coincidencias que solamente las personas saben de vidas anteriores y luego van a comprobarlas y justamente es que sí, que vivían en esa casa con ese nombre y ese... Cuando empiezan a ver todas esas coincidencias que no están manipuladas y que están ya rigurosamente pues, estudiadas, ¿no? Uno ya empieza a intuir que no entendemos nada, pero que quizá no solamente seamos este cuerpo, ¿no? Y que nos tenemos que entregar a algo que totalmente desconocemos, que desconocemos por completo. Y que estas muertes a veces tan duras, pues quizá vayan a hacer la evolución hacia el amor hacia otras personas, no sé, pero hay un punto ahí que desconocemos por completo, pero que siento de verdad que no se queda todo aquí, ¿no? Es como, no, esto no es todo, ¿no? Entonces, ¿qué os invito? Que os metáis de lleno en estas experiencias cercanas a la muerte, que os leáis a todos estos autores que os he dicho, como Sam Segarra, como Moody, como la doctora Kubler-Ross, como Brian Weiss, entre otros, como os he comentado, Mónica Esgueva. Bueno, yo os estaría nombrando autores, pero a mí son un poquito pues, los que más me gusta porque hacen sencillo lo complejo. Y en cambio hay otros libros que ya cuando te metes en vereda son más farragosos, más difíciles de entender, y estas personas tienen todas la capacidad de hacer sencillo lo complejo y por eso me gustan mucho. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Un poco que tenemos que trabajar todos estos temas en vida para que cuando nos venga la muerte tan callando, ¿no? Como decía Manrique, no nos pille desprovista, sino que incluso pues la veamos con esa paz y sintamos que hay algo mucho más allá, ¿no? Y como lo he visto en gente cuando muere, con esa paz, y para eso trabajamos. ¿Lo lograremos o no lo lograremos en esta vida? Pues no lo sé, pero sin apego al resultado yo voy a seguir trabajando en esta vida. Creo que el aprendizaje no es de esta solo, sino que puede haber mucho detrás de todo esto, algo que no comprendemos, ni muchísimo menos, que sale de todos los sentidos, pero que trabajar todo esto nos ayuda profundamente a estar en este planeta, porque cuando estamos en este planeta, estar simplemente como un cuerpo es muy duro, con este inicio y este final.
y eso nos hace vivir en supervivencia y eso nos daña nuestro cuerpo. La verdad es que yo aquí quiero mandar mi máximo cariño a todas esas personas que están pasando por duelos en estos momentos, duelos duros, duelos difíciles, porque no me quiero ni imaginar en esos momentos el dolor tan grande que pueden pasar a estas personas, pero que si sienten lo que tienen que sentir y que confían que ese alma está en un lugar mucho más maravilloso, por lo menos que haya un poquito más de paz en ese corazón tan difícil, porque las fases en esta vida las van a tener que pasar, pero quizá haya algo de paz y de soltar y decir, no comprendo nada de esto que ha pasado, esta dureza que ha pasado, pero el sentir que ese alma está muy bien acogida en otro lugar, y haciendo funciones muy importantes que no entendemos, pero para que realmente la Tierra evolucione a un mejor lugar y no a tanto egoísmo por yo. Entonces, yo creo que esas personas han cumplido algo muy importante en esta vida, algo muy importante para esa evolución hacia este planeta, hacia un lugar mejor, en cuenta de hacia un lugar más egocéntrico. Y depende a veces de todas esas personas que se sacrifican esa alma para que los de alrededor hagamos un aprendizaje mayor y elevemos nuestro nivel de conciencia con más rapidez que si no nos hubiera pasado nada de esto. Y eso permita que el mundo, en vez de un lugar peor, sea un lugar mejor. Porque cuando tú empiezas a tener compasión, cuando te ha pasado algo malo, subes de nivel. Es como cuando estamos en niveles de conciencia más bajos, es decir, tenemos que ir saltando de nivel de conciencia. Y hay veces que es duro y se hace en esta tierra con estos aprendizajes, pero yo creo que vamos hacia eso, hacia amar más, y ese es el cometido de aquí. Y cuando amemos más tendremos más seguridad en nosotros y se nos irá más el miedo y nuestro cuerpo funcionará mejor. No sé, es un tema muy complejo, yo seguiré indagando en él, cada día me gusta más, cada día leo más y cada día me voy a meter más de lleno en este tema. Entonces en un futuro pues seguiremos tratando la muerte, seguramente desde otros puntos de vista, pero yo ya creo que voy dando pinceladas con el otro vídeo, cuando tenemos tanto miedo, cómo procesar esa emoción, el miedo a tu propia muerte, lo tenéis en mi vídeo de la ansiedad, de la muerte. Aquí es un vídeo un poquito más espiritual, más profundo, y luego tenéis en mi curso, como os he dicho, pues una pasada de curso también acerca de la muerte y la enfermedad. Yo sé que tampoco te deja a ti indiferente todo esto. Así que si quieres escribir cualquier cosa acerca de la muerte en mis comentarios será bienvenido, porque yo creo que este tema es muy enriquecedor y que cuando la gente pase por el vídeo y lea los comentarios muchas veces les van a ayudar. Entonces os invito a que dejéis vuestra opinión en los comentarios y si os gustan estos vídeos es que os suscribáis al canal, porque de esa forma no os perderéis más vídeos que voy a hacer y sobre todo ayudaréis a otras personas con los likes y compartiendo a recibir estos vídeos y a recibir este material, que hay veces que lo necesitamos en momentos que, como yo antes no sabía que existía nada de este mundo y vivía con muchísimo más miedo, y además voy indagando, mi grado de paz y serenidad y mi reencuentro con la esencia va sucediendo cada vez más. Entonces os invito de verdad a todo esto. Bueno, pues espero que el tema de hoy os haya servido. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.